¿Quién es Kathryn García, la demócrata que quiere ser la primera mujer en lograr el segundo trabajo más duro de Estados Unidos? Contrario a lo que pueda parecer por su apellido, García no es hispana, pero se precia de porvenir de una familia multicultural. Aspira a que su imagen de funcionaria que resuelve le sirva para convertirse en la primera alcaldesa de Nueva York. Kathryn García quiere convertirse en la primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad de Nueva York, un puesto que desde hace décadas es considerado por algunos como el segundo trabajo más difícil de Estados Unidos y cuya nominación demócrata se definirá el 22 de junio en las elecciones primarias. No me postulo para obtener la investidura de alcaldesa, dijo García el miércoles, durante el último debate de los 8 candidatos demócratas que lideran la contienda, dando a entender que lo suyo no es el cargo, sino el poder de hacer cosas con él. Lo hago para realizar el trabajo, porque la ciudad de Nueva York necesita a alguien que se enrolle las mangas y resuelva los problemas que todo el mundo considera imposibles de resolver. Esa apuesta a la imagen de funcionaria que resuelve problemas ha sido la base de su estrategia de campaña. Es justo el argumento que usaron The New York Times y el New York Daily News para darle su respaldo editorial en mayo. Ese respaldo la catapultó a la cabeza de la contienda, según la encuesta de Emerson College, publicada el 25 de mayo. Un sondeo publicado el lunes por Marist College la coloca en el segundo lugar en intención de voto, una situación muy diferente a la que veía en febrero cuando contaba con menos del 8% de intención de voto. La aspirante, junto con el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, y el contralor de la ciudad, Scott Stringer, son los 3 candidatos con más experiencia en el servicio público de la ciudad. El ex candidato presidencial demócrata Andrew Yang es otro de los rostros notables de la contienda, aunque su opción parece haber perdido terreno en las últimas semanas, afectada por varias polémicas por cosas dichas o hechas por el aspirante. García es conocida por los ciudadanos de Nueva York, luego que la supertormenta Sandy azotara la ciudad en 2012 y ocasionara grandes apagones sectoriales. Su oficina se encargó de asegurar el acceso a agua limpia, en la época en que Michael Bloomberg era alcalde de la ciudad. En 2014, el alcalde Bill de Blasio la nombró como la cabeza del Departamento de Saneamiento, donde modernizó los planes de limpieza de vías e implementó el programa de cospotaje más grande del país. Luego pasó a ser la presidenta interina de la Autoridad de Vivienda de la ciudad, donde combatió el envenenamiento por plomo en los niños. Y en marzo del 2020, como zar de la alimentación, organizó el programa de la ciudad para distribuir más de 200 millones de comidas cuando la ciudad era el epicentro de la pandemia en el país. No hispana, pero multicultural. Pese a que lo que podría sugerir su apellido, García no es hispana. Sin embargo, aprecia haber crecido en una familia multicultural con 2 hermanos negros en Brooklyn tras ser adoptada cuando era muy pequeña. Su ex marido es de origen puertorriqueño y fue quien adoptó su apellido. Lo que aprendí de crecer en una familia multicultural es la belleza de la diversidad en la mesa, pero también vi cuando estaba con mis hermanos cómo a menudo nos trataban de manera diferente, y ese es el desafío de dirigir una ciudad como esta. Tenemos que respetar a todos independientemente de su raza, etnia o religión, dijo García en una entrevista. García reconoce que el puesto al que aspira tendrá como principal reto la recuperación financiera y económica, pero también deberá atender las disparidades sociales que se hicieron más evidentes durante la crisis de salud pública. Todos sabíamos que había desigualdad en la ciudad y sabíamos que se basaba en líneas raciales. No creo que supiéramos lo mal que estaba hasta que lo vimos durante el COVID. La cantidad de personas que terminaron muriendo y la cantidad de personas que se vieron afectadas económicamente. Para la candidata, Nueva York debería ser fiel a su imagen de ciudad progresista y servir a todos los sectores por igual. Su visión para la comunidad latina. La candidata demócrata no tiene un plan dirigido especialmente para la comunidad latina, pero considera que sus propuestas atacarán los principales problemas que la comunidad enfrenta.
Los latinos representan el 30% de la población de la ciudad. Este grupo fue, al igual que en otros estados, el más golpeado al inicio de la pandemia. Al final de mi mandato me gustaría que la comunidad latina supiera que estuve allí para sus familias y que pueden sentir una diferencia en la educación de sus hijos, en su oportunidad de abrir un negocio, en su oportunidad de conseguir nuevos trabajos y en su acceso a la atención médica, dijo. En cuanto a aspectos concretos como la falta de vivienda asequible, un tema que ha estado en el centro del debate durante la campaña, explica que su propuesta es construir 50,000 unidades adicionales especialmente dirigidas a las personas que ganan menos de $30,000 al año. Algunas posiciones la han enfrentado con grupos liberales durante la campaña, como su expresa oposición al proyecto de ley que permitirá a los residentes que no son ciudadanos votar en las elecciones locales, o la de reducir el tamaño del departamento de la policía de la ciudad. También está a favor de aumentar el número de las escuelas charter, algo que algunos critican porque aseguran que este tipo de instituciones educativas tiende a dejar fuera del sistema a los estudiantes de color y de comunidades minoritarias. Pero en otros puntos García genera críticas desde sectores conservadores, como pasó en el último debate demócrata cuando se le preguntó cómo reduciría los riesgos para los inmigrantes indocumentados. En ese momento García señaló que la ciudad tiene que terminar la relación con ICE y estar a la altura de ser una ciudad santuario. Estados Unidos ya aplicó más de 300 millones de dosis, pero Joe Biden advirtió que la variante Delta hará daño si se ralentiza la vacunación. El presidente estadounidense celebró la marca alcanzada días atrás, pero el objetivo de llegar al Día de la Independencia con el 70% de los adultos inmunizados parece improbable. Joe Biden celebró este viernes que se han administrado ya más de 300 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 en Estados Unidos, en sus primeros 150 días en el poder. Sin embargo, el festejo es parcial, ya que es poco probable que se alcance la meta que él había marcado para el 4 de julio. En ese sentido, el presidente estadounidense advirtió que la variante Delta del coronavirus hará mucho daño en algunas zonas de su país si no avanza pronto la campaña de vacunación, que se ha ralentizado en las últimas semanas. No llegaremos a tener que confinar nada, pero en algunas áreas habrá mucho daño, dijo Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. La referencia del mandatario es con respecto a que el ritmo de vacunación se ha ralentizado en las últimas semanas, y es muy improbable que se cumpla el objetivo marcado por Biden para avanzar hacia una nueva normalidad. El mandatario quería que el 70% de los adultos del país recibieran al menos una dosis para el 4 de julio, y esa proporción se sitúa ahora en el 65%, sin avanzar demasiado de un día para otro, según los CDC. En tanto, los expertos estadounidenses están pendientes de la evolución de la variante Delta en territorio norteamericano. Esa variante, identificada por primera vez en la India y más contagiosa, supone ya el 10% de todos los casos de COVID-19 detectados en Estados Unidos, indicaron esta semana los Centros de Control y Prevención de Enfermedades del país, CDC por sus siglas en inglés. Aunque esa proporción todavía es pequeña, a las autoridades sanitarias les preocupa mucho que se repita la situación del Reino Unido, donde la variante Delta ya es la prevalente y ha retrasado los planes de reapertura de ese país. Esta nueva variante hará que la gente que no esté vacunada esté todavía más vulnerable de lo que estaban hace un mes, subrayó Biden. Agregó que esa variante es potencialmente más mortal que otras y particularmente peligrosa para los jóvenes, algo que le preocupa seriamente. Por eso rogó a quienes no lo han hecho aún que se vacunen por completo, con 2 dosis en el caso de las vacunas que lo requieren, para que el país pueda celebrar la independencia del virus cuanto antes. Con el objetivo de acelerar la campaña de vacunación, la vicepresidenta Kamala Harris visitó este viernes la ciudad de Atlanta, Georgia, para tratar de convencer a los más escépticos de dar el paso.
dentro de una campaña que dura todo el mes de junio. En ese contexto, el gobierno de Biden promocionó todo tipo de ofertas de distintas empresas, que recompensan a los estadounidenses vacunados con entregas de comida gratis, boletos para el béisbol o cerveza. Aunque el ritmo de vacunación descendió en mayo, en la última semana ha aumentado el 17%, con una media de 1,33 millones de dosis administradas al día, según los cálculos del diario The Washington Post, y aunque a las autoridades sanitarias les preocupa la expansión de variantes como la Delta, de origen indio, los datos en Estados Unidos siguen siendo halagüeños. La última media semanal de casos de COVID-19 es de 13.997, 6% menos que la semana anterior y 94,4% menos que en enero, de acuerdo con los CDC. De todos modos, Estados Unidos superó este martes las 600.000 muertes por COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Al referirse al triste hito, Biden instó una vez más a los estadounidenses a vacunarse. Todavía se están perdiendo demasiadas vidas, dijo el presidente. Tenemos más trabajo por hacer para combatir este virus, y ahora no es el momento de bajar la guardia. Por favor, vacúnese lo antes posible, pidió el mandatario demócrata. La campaña de vacunación presenta además una gran disparidad por regiones, mientras que estados como Massachusetts, Connecticut y Nueva Jersey tienen ya más de 2/3 de su población completamente vacunada. Otros como Alabama, Georgia y Luisiana solo han inmunizado por completo a poco más de 1/3. El problema es que hay un porcentaje nada desdeñable de la población estadounidense que se muestra reticente a vacunarse, más allá de los incentivos, las campañas y los evidentes beneficios de las vacunas.